Exactamente, nos podemos remontar para ver la relación que hay entre poder y religión, entre política e iglesia, por lo menos hasta 1810. En la primera junta de gobierno de un país que iba hacia la independencia, había un clérigo, Manuel Alberti. Después la Junta Grande, federal, armada por el deán Funes, otro clérigo. En el Congreso de Tucumán, que declaró en 1816 la independencia, el 30% de los congresales eran sacerdotes, el 30%. Esa relación, que fue tan estrecha, con un sacerdocio o una jerarquía católica que ocupaba el papel de los letrados en aquel momento, empezó después a volverse en distintos episodios, en distintas encrucijadas, conflictiva. En 1880, en la década del 80 del siglo XIX, Julio Argentino Roca, que promueve la escuela laica obligatoria, que trata de desvincular educación de religión, termina un enfrentamiento con el Vaticano que concluye con la expulsión del nuncio apostólico, del embajador del Papa en Buenos Aires, Monseñor Matera. Es sumamente conocido el enfrentamiento de Perón con la Iglesia. Perón, que había establecido una relación muy estrecha, en parte porque había fortalecido mucho la educación católica en las escuelas del Estado y había establecido una relación de mucha proximidad con el que era el líder de la Iglesia de aquel momento, el cardenal Copelo, termina enfrentado de la peor manera. La Iglesia le atribuye directamente a él la quema de templos que hubo en 1955. Y la Revolución Libertadora tuvo un apoyo extraordinario por parte de la jerarquía católica. 3 años después del 55, Frondizi preside un gobierno que también inaugura un enfrentamiento entre laica y libre. ¿Qué era laica y libre? El enfrentamiento entre los que querían mantener el monopolio del Estado sobre la educación universitaria, es decir, que solo las universidades estatales pudieran emitir títulos, y los que pretendían darle a las universidades privadas, sobre todo a las universidades católicas, la posibilidad de emitir los títulos habilitantes para las distintas profesiones. Hoy, en la Argentina, se recrea esta tensión. Es una tensión que tiene que ver básicamente en el fondo con Jorge Bergoglio, Mauricio Macri. Bergoglio ve a la Argentina en una situación políticamente compleja ya desde hace tiempo, con independencia de la situación económica. Ve una Cristina Kirchner y un kirchnerismo que lo traicionó, no lo entendió. Él, que apoyó tanto a Cristina para que pueda llegar hasta el final del mandato y que probablemente haya hecho una apuesta también por Daniel Scioli, tuvo que tolerar que Cristina Kirchner pusiera como candidato en la provincia de Buenos Aires a Aníbal Fernández, a quien la Iglesia identifica, con razón o sin ella, como salpicado por la efedrina y el narcotráfico. Ahí se rompe la relación de Bergoglio con Cristina, tanto que en Cuba no la quiere recibir. Cuando visita Cuba y va Cristina a verlo, no la quiere recibir. Y hasta hoy no la vuelve a recibir. Frente a esa disidencia, a esa ruptura entre Cristina y el Papa, aparece un peronismo no kirchnerista, vamos a llamarlo así, el peronismo de Pichetto, el peronismo de Urtubey, el peronismo de Massa, al que Bergoglio ve entregado a Macri. A Macri, que es caracterizado en su cabeza como un neoliberal destinado a hacer ajustes. Ahora esa descripción parece ser más verosímil seguramente para él, cuando la Argentina fue al Fondo Monetario Internacional y está haciendo un ajuste. Esta caracterización, donde aparentemente no hay ninguna opción política que no sea de izquierda revolucionaria para demandar por la pobreza, es la que ha hecho que Bergoglio arme un episcopado en tensión con el gobierno. Como si la Iglesia fuera la que tuviera que encargarse de la demanda social en un momento de ajuste.
Detrás de Oscar Ojea, que es el presidente del episcopado, está Bergoglio. Y sobre todo está detrás de un jesuita, Jorge Lugones, presidente de la Comisión de Pastoral Social, que ha sido especialmente duro con el gobierno y especialmente duro con alguien que se suponía era la niña mimada del Papa, María Eugenia Vidal. En la última reunión que mantuvo la Iglesia con la política en Mar del Plata, Vidal dijo que había que hacer y estar. ¿En relación con qué? Con la pobreza, con los más necesitados. Tomó la palabra el obispo Lugones, un jesuita que, como decimos, está totalmente subordinado al Papa, y le dijo: hay que hacer, estar y sentir, como si este fuera un gobierno insensible. Hay por parte del Papa y por parte de los obispos del Papa la expectativa de convertir a la Iglesia en la voz de los pobres, en la voz de los que sufren el ajuste. Pero ahora se agregó otro problema: el aborto, que el Papa y la jerarquía eclesiástica lo ven por lo menos como una declaración de guerra del gobierno al mundo eclesiástico, a los católicos, a la Iglesia. Por supuesto, el gobierno dice: no, solo estamos habilitando un debate. Pero dentro de la Iglesia hay quienes creen que esta habilitación del debate tiende a ser una jugada casi maquiavélica, cuyo objetivo ¿cuál es? Desacoplar, generar una contradicción entre la Iglesia, que es antiabortista, y la izquierda, que tiende a ser abortista o por lo menos a favorecer la despenalización del aborto. La pregunta es: ¿qué actitud va a tener esta Iglesia demandante desde el punto de vista social en un momento en que se tensa tanto la cuerda entre el Papa y Macri en relación con el aborto? Hoy hay sacerdotes que van al Congreso a pedir el voto en contra de la ley. ¿Hacia dónde va esa tensión? Estamos escuchando hablar de recesión. Recién escuchamos la noticia de que se destruyeron 90.000 puestos de trabajo. Empieza la Argentina a vivir una situación social compleja. ¿De qué van a hablar los curas los domingos en las misas? ¿Hablarán de esto? Bergoglio cree que Macri le debe casi el poder. ¿Por qué? Porque en el 2015 los curas en la provincia de Buenos Aires hablaban del narcotráfico, que era una forma de pedir que no se vote a Aníbal Fernández, una forma subliminal. En alguna medida la Iglesia cree que el poder Vidal y Macri se lo deben a esos curas. Hoy van a hablar del ajuste, hoy van a hablar de cómo se complica la situación social. La motivación de ese discurso, que puede llegar todos los domingos en todas las iglesias del conurbano, está en el aborto, en la ley que se va a discutir en agosto en el Congreso. Este es el gran signo de interrogación de una relación eterna entre Iglesia y poder, Iglesia y Estado, que hoy atraviesa una encrucijada de una tensión cuyo desenlace todavía desconocemos.